Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 541, Cuenta Nirvana Trueno Ardiente. Lindon era claramente consciente del poder de la llama del demonio Nirvana. Esto era algo que incluso los expertos que habían entrado en la etapa 3 Yuan Nirvana tenían mucho miedo. Si se usara adecuadamente, podría considerarse un arma mortal bastante poderosa. Por supuesto, todos conocían el poder de la llama del demonio Nirvana. Sin embargo, todos los que estaban experimentando la tribulación lo vieron como una monstruosidad dolorosa y todos rogaron que esto desapareciera con todas sus fuerzas. La mayoría de las personas no poseían la habilidad o la ambición salvaje de siquiera pensar en someter las llamas del demonio Nirvana como lo hizo Lindon. Lindin era claramente alguien que hacía las cosas de una manera resuelta y decisiva. Después de tomar una decisión, dejó de demorarse más. Un pensamiento pasó por su mente y su majestuoso poder Yuan y energía mental parecían haberse activado por completo en este momento. Buzz buzz. Una enorme cantidad de energía zumbó dentro del cuerpo de Lindon. Adoptaron numerosas formas de anillos como estructuras que envolvían la llama del demonio Nirvana, después de lo cual, las llamas se reunieron hacia un cierto lugar como si fueran cabras perseguidas. En este momento, la llama del demonio Nirvana de color negro ardía ferozmente. Sin embargo, esta cosa que originalmente pudo hacer que muchas personas que experimentaban una tribulación se sintieran aterrorizadas, actualmente mostraba signos de lentitud. Esto se debió a que la energía mental de Lindon y el poder Yuan se habían envuelto firmemente a su alrededor. Independientemente de cómo emitió una fuerza de descongelación, aún no pudo salir de este cerco que podría describirse como aterrador. Sin embargo, era claramente una tarea imposible confiar simplemente en el poder Yuan y la energía mental que Lindon había usado para rodear estas llamas del demonio Nirvana. La llama del demonio Nirvana era demasiado feroz y brutal. Los individuos comunes no podrían obligarlo a alcanzar la cima. Sin embargo, Lindon había anticipado claramente este tipo de situación antes. Si la llama del demonio Nirvana fuera tan simple de someter, probablemente esta cosa no sería tan rara. Zumbido. Un extraño zumbido sonó de repente desde el interior del estrecho cerco. Inmediatamente, un suave resplandor blanco atravesó el cerco y salió corriendo. Una gran cantidad de brillo blanco cálido se suspendió frente al poder Yuan y la energía mental, pareciendo que era el emperador. Frente a esta luz, incluso la salvaje e indómita llama del demonio Nirvana se encogió un poco. El resplandor blanco aumentó y se encogió de manera impredecible. De un vistazo, se podía ver que había un antiguo talismán de piedra suspendido dentro de él. Un sentimiento indescriptible se extendió vagamente de él. Lo único dentro del cuerpo de Lindon que podía someter a esta llama del demonio Nirvana era naturalmente este misterioso talismán de piedra antigua. Incluso el actual Lindon no pudo descubrir todos los misterios de este talismán de piedra que había estado en sus manos durante muchos años. Esas diversas figuras de artes marciales de ese entonces eran en su mayoría inútiles para él. Después de todo, las artes marciales que obtenía actualmente ya no eran las ordinarias. Los creadores de estas artes marciales fueron todos grandes personajes de renombre. Por lo tanto, las artes marciales en las que habían dedicado un gran esfuerzo a crear ya estaban en un nivel que incluso el talismán de piedra tenía dificultades para mejorar. Lindon había intentado descubrir algunas de las otras habilidades del talismán de piedra. Sin embargo, todos sus intentos terminaron finalmente en un fracaso. Esto se debió a que cada sondeo era como hundir una roca en el océano y el talismán de piedra no le dio ni la más mínima respuesta. Sin duda, esto hizo que Lindon se sintiera un poco desanimado. A medida que pasaba el tiempo, solo podía permitir que la naturaleza siguiera su curso. Después de todo, este talismán de piedra estaba en su cuerpo. Si iba a estar en un momento extremadamente peligroso y crítico, al menos, el talismán de piedra intervendría instintivamente. Esto reduciría más o menos algunos de sus problemas. Bajo el control de Lindon, el talismán de piedra estaba suspendido frente al grupo de llama del demonio Nirvana. Los suaves rayos de brillo blanco se hincharon y encogieron. Puede parecer débil, pero es incomparablemente fuerte. Zumbido. Después de que el talismán de piedra se suspendió por un momento, algunos hilos de brillo de color blanco finalmente salieron corriendo de él. Se entrelazaron entre sí y formaron directamente una gran red que cubría la llama del demonio Nirvana. La llama del demonio Nirvana naturalmente no estaba dispuesta a ser capturada cuando se enfrentaba a estas redes de luz que se estaban cargando. Inmediatamente, una plántula de fuego se movió. Su fuerza de fusión se extendió y derritió la red de luz. Chisporrotear. Sin embargo,
esta fusión claramente no logró un efecto fácil de triturar la maleza. Esa red de luz de color blanco pálido podría parecer débil, pero no se movió ni siquiera bajo esa fuerza de fusión. De esa manera era como si la capacidad de fusión de llama del demonio Nirvana fuera completamente ineficaz contra ella. La red de luz era inmune a esta fuerza de fusión. Esto, naturalmente, había reducido en gran medida las tácticas de la llama del demonio Nirvana. La red de luz se precipitó e inmediatamente cubrió la llama del demonio Nirvana dentro de ella. Después de lo cual, llama del demonio Nirvana no pudo liberarse independientemente de cómo luchó. Una gran presión aplastante. La mente de Lyndon observó esta escena particularmente exitosa antes de sonreír, después de lo cual, un pensamiento pasó por su mente y el talismán de piedra salió corriendo. Apareció directamente en la red de luz y se emitió un resplandor blanco cálido. Bajo la dispersión de esta luz, la llama del demonio Nirvana, que originalmente luchaba salvajemente, en realidad se volvió extrañamente silenciosa. La habilidad del talismán de piedra había superado una vez más las expectativas de Lyndon. Esa llama del demonio Nirvana, que le había dado muchos dolores de cabeza antes, se había sometido obedientemente a él. Esto hizo que Lyndon suspirara involuntariamente en silencio una vez más. Este talismán de piedra era realmente misterioso. Recolectar. La piedra suprimió en gran medida la llama del demonio Nirvana cuando la red de luz de repente la apretó salvajemente. Inmediatamente, la llama del demonio Nirvana dentro de ella fue presionada y comenzó a encogerse rápidamente. Numerosas ondas salvajes y violentas se dispersaron continuamente desde él. Sin embargo, ante la presión del talismán de piedra, fue imposible que se extendiera. El tamaño de llama del demonio Nirvana se estaba volviendo cada vez más pequeño. Sin embargo, su color se había vuelto cada vez más profundo. Débilmente, surgió una onda destructiva. El gran grupo de llama del demonio Nirvana comenzó a desaparecer. Reemplazándolo había 5 pequeños puntos de color negro intenso. Un momento después, estos puntos se hincharon un poco antes de finalmente solidificarse completamente en el tamaño de un pulgar. 5 cuentas de color negro del tamaño de un pulgar se suspendieron silenciosamente dentro de la red de luz. Estaban completamente en silencio pero poseían un aura que hacía temblar el corazón. Esas llamas del demonio Nirvana antes habían sido reprimidas directamente por Lyndon en 5 ardientes cuentas negras. Una alegría subió al corazón de Lyndon cuando vio estas 5 cuentas negras únicas del tamaño de un pulgar, después de lo cual, sus ojos fuertemente cerrados se abrieron lentamente. Agarró con ambos dedos y una cuenta negra apareció entre ellos. Estas cuentas negras que se formaron a partir de la aglomeración de la llama del demonio Nirvana no estaban calientes. Al contrario, estaban un poco heladas. Sin embargo, Lyndon era consciente de que una vez que esta pequeña cosa se volviera desenfrenada, probablemente sería suficiente para reducir a un experto en la etapa 3 Yuan Nirvana a un estado extremadamente miserable. Esta cosa, llamémosla cuenta Nirvana Trueno Ardiente. Lyndon jugó con esta cuenta de color negro. A pesar de suprimir toda la llama del demonio Nirvana en su cuerpo, solo había obtenido 5 de tales cuenta Nirvana Trueno Ardiente. Sin embargo, creía que esto definitivamente lo ayudaría enormemente en el futuro. Es realmente una tribulación Nirvana con una gran recompensa. Lyndon chasqueó los dedos y mantuvo esas cuenta Nirvana Trueno Ardientes en su cuerpo. Después de lo cual, estiró su cintura perezosa. Inmediatamente, se emitió un crujido por todo su cuerpo. Una poderosa sensación que Lyndon nunca había sentido antes se extendió por todo su cuerpo. Finalmente, fluyó dentro de su cuerpo y galopó como agua de una inundación, apareciendo contundente y fuerte. Una sonrisa de satisfacción subió lentamente a la cara de Lyndon. Después de 4 meses de amargo entrenamiento, su fuerza se había encontrado de manera similar con una transformación trascendental. El actual él era tan diferente como el cielo y la tierra en comparación con cuando acababa de entrar en la antigua tesorería. Un experto que había soportado 3 tribulaciones del Nirvana definitivamente podría considerarse una existencia sobresaliente incluso en todo el campo de batalla antiguo. Aunque definitivamente había personas aún más poderosas por encima de él, Lyndon no tenía miedo. Actualmente, poseía muchas cartas de triunfo y tenía dificultades para encontrar una pareja entre esos 3 expertos de la etapa Yuan Nirvana. Incluso aquellos expertos que habían entrado en la etapa 4 Yuan Nirvana probablemente encontrarían difícil derrotarlo. Lyndon saltó de la antigua plataforma de entrenamiento. Sintió un poco las diversas actividades dentro de su cuerpo. Solo después de sentir que no había la menor actividad inusual, levantó la cabeza y lanzó su mirada hacia lo lejano. Un enorme capullo de luz estaba suspendido en el aire a un par de cientos de pies del río de píldoras.
Un resplandor de color blanco y negro se quedó a su alrededor. Una aura densa de vida y muerte se estaba extendiendo, pareciendo haberse convertido en un anillo de vida y muerte. Actualmente, este capullo de luz indudablemente se había hinchado docenas de veces en comparación con hace 4 meses. Lyndon también pudo sentir que el aura originalmente débil dentro de ella se estaba fortaleciendo a un ritmo sorprendentemente rápido. Lo más importante es que Lyndon había comenzado a sentir un aura genuina de la carne desde dentro de ese capullo de luz. Pequeño Armiño tenía el cuerpo de un espíritu demoníaco y definitivamente no poseía ninguna carne. Sin embargo, tal aura había aparecido realmente dentro de este capullo de luz en este momento. Parecía que el efecto de la píldora Samsara realmente comenzaba a desatarse. Debería ser pronto, Lyndon murmuró suavemente para sí mismo mientras sentía el aura de sangre marchita. Pequeño Armiño ya había entrado en un retiro profundo durante 4 meses. Si no sucede nada inesperado, es probable que salga muy pronto. El pequeño Armiño que saliera sería una genuina demonio celestial Armiño que se encontraba en la cima de la cadena alimenticia en el mundo de las bestias demoníacas. El corazón de Lyndon sentía mucha curiosidad por la pequeño Armiño en esa condición. Capítulo 542. El verdadero demonio celestial Armiño. El capullo de luz blanco y negro gigante flotaba silenciosamente dentro del río de la píldora. Los halos de vida y muerte flotaban a su alrededor, transformándose en varias vistas peculiares. Olas tras olas de densa aura de sangre y carne se movían dentro del anillo de luz de la vida y la muerte. Débilmente, había una ferocidad vagamente presente, que era difícil de ocultar, extendiéndose dentro del aura. Era como si el capullo de luz estuviera dando a luz a una bestia extremadamente feroz. Lyndon estaba junto al río de píldoras. Sus ojos estaban un poco ansiosos mientras miraba el capullo de luz, cuyo brillo se hinchaba y encogía de manera impredecible. Aunque tenía confianza en pequeño Armiño, todavía se sentía un poco preocupado en su corazón. Formar un cuerpo físico no fue un movimiento ordinario. Incluso aquellos expertos que habían entrado en la etapa 9 Yoan Nirvana no pudieron hacer algo como esto. Por lo tanto, naturalmente había una enorme cantidad de riesgo involucrado. Ya habían pasado muchos años desde que Lyndon conoció a pequeño Armiño. Este último también había jugado un papel vital para que Lyndon pudiera alcanzar su etapa actual. Se podría considerar que ambos tienen una relación bastante profunda. Si pequeño Armiño tuviera algún accidente aquí, era probable que fuera un gran golpe para Lyndon. No puedes morir en ese momento. Lyndon apretó ligeramente la mano y murmuró para sí mismo. ¡Boom! Lyndon estaba a la mitad de murmurar consigo mismo, cuando el capullo de luz que había estado en silencio durante 4 meses de repente tembló intensamente en este momento. Una ola de aire salvaje y violenta se separó, levantando olas en este río de píldoras. Esta actividad repentina también había causado que Lyndon se sobresaltara. Sus ojos miraron apresuradamente, solo para ver que la superficie del capullo de luz había comenzado a revelar una capa de brillo negro-púrpura. Una especie de fuerza de succión extremadamente feroz surgió repentinamente del interior del capullo de luz cuando apareció el color negro-púrpura. Bajo esta fuerza de succión salvaje y violenta, el interior del río de píldoras inmediatamente se volvió caótico. Numerosos pilares de luz que se formaron a partir del nirvana surgieron dentro del río de píldoras. Finalmente, se cargó completamente en el capullo de luz, como un chorro de agua que se vierte en él. Chupa, chupa. El nirvana acababa de hacer contacto con el capullo de luz cuando fue succionado directamente, sin emitir ninguna actividad. El nirvana se vertió salvajemente en el capullo de luz. Sin embargo, ese capullo de luz era como un pozo sin fondo. Independientemente de cuánto nirvana vertiera en él, todavía no mostraba signos de pausa. Los ojos de Lyndon se sorprendieron un poco cuando vio el río de píldoras que se había puesto boca abajo. Podía sentir que el nirvana que se estaba reuniendo dentro del río de píldoras estaba siendo absorbido rápidamente por el capullo de luz a un ritmo impactante. Esta codiciosa tasa de absorción. No es de extrañar que pequeño Armiño dijera que formar un cuerpo físico requeriría una enorme cantidad de energía. Si no fuera por este río de la píldora, era probable que pequeño Armiño no pudiera tragar la cantidad de energía suficiente, incluso si Lyndon le diera toda su píldora nirvana. Choque. Con una gran cantidad de nirvana vertida, el brillo negro púrpura en el capullo de luz también se volvió cada vez más denso y profundo. Bajo el enfoque de Lyndon, este tipo de absorción codiciosa continuó durante todo un día. Esa manera codiciosa hizo que la cabeza de Lyndon se sintiera un poco adormecida. Esta demonio celestial Armiño era en realidad así de aterradora. La cantidad de energía que necesitaba en realidad había alcanzado tal grado. Afortunadamente, este tipo de devoración incontrolada no continuó por mucho tiempo. De lo contrario,
Era probable que incluso con un río de píldoras como base, pequeño Armiño aún pudiera tragarlo por completo. Crack. Este tipo de deglución incontrolada duró hasta la tarde del día siguiente cuando un leve crujido entró de repente en los oídos de Lyndon. Este sonido no fue fuerte. Sin embargo, fue extremadamente desgarrador cuando Lyndon lo escuchó. Inmediatamente su cuerpo entero tembló y sus ojos miraron hacia un capullo claro que se había vuelto completamente de color negro púrpura. Sus ojos se encogieron de repente. Esto se debió a que vio huellas de líneas de grietas que se extendían lentamente. Sabía que la retirada de pequeño Armiño estaba a punto de terminar. Las líneas de grietas aparecieron una tras otra. Media hora después, los ojos sin parpadear de Lyndon se extendieron por la totalidad del capullo de luz. Una luz negra misteriosa y de color púrpura oscuro se filtró desde dentro de esas líneas de grietas. Ese tipo de aura feroz se estaba volviendo cada vez más densa. Grieta, grieta. Un fragmento del capullo de luz finalmente cayó de él cuando el número de líneas de grietas alcanzó su límite. ¡Bam! Este fragmento del capullo de luz que había caído apareció justo como la presión final que provocaría la erupción volcánica. En ese instante, un enorme capullo de luz explotó directamente frente a los ojos encogidos de Lyndon. Un incomparablemente majestuoso brillo púrpura negro cargado directamente a las nubes, apareciendo como un atrio. Todo el cielo había sido cubierto por un misterioso resplandor de luz negro violáceo en este momento. Lyndon levantó la cabeza. Sus ojos miraban intensamente el penetrante vestido de luz negro púrpura. Una figura negra incomparablemente grande se reunió lentamente en ese lugar. Después de lo cual, apareció un sonido de soplo. Murciélagos de 60 metros de largo de color negro púrpura salieron disparados del resplandor de la luz. Se abanicó levemente y pasó un huracán salvaje y violento. Enormes alas de murciélago se agitaron y un par de tenues ojos brillantes de color púrpura emergieron desde dentro de la cortina negro púrpura. Después de lo cual, levantó la cabeza y dejó escapar un aullido agudo. Scree, una extraña y única voz aullante que parecía real, transmitía una especie de salvaje alegría y excitación que no podía ocultarse, ya que se extendía sobre la cortina de luz de una manera ensordecedora. El río de píldoras debajo también se sacudió hasta el punto en que se crearon muchas olas grandes. Esa onda sónica se extendió en todas direcciones y Lyndon también estaba envuelto dentro de ella. Al ver esto, Lyndon agitó la mano y una barrera de luz circular se extendió desde dentro de su cuerpo, cubriéndolo dentro de él. Boom boom, la onda sónica golpeó la barrera de luz dorada, provocando que aparecieran ondas de ondas intensas sobre ella. Sin embargo, no se rompió por completo. Lyndon no se preocupó por la ondulación en la barrera de luz dorada. Sus ojos miraban intensamente al cielo. La cortina de luz púrpura negra en ese lugar había desaparecido gradualmente, después de lo cual, una bestia demoníaca de 100 pies de gran tamaño, que tuvo un impacto visual impactante, apareció frente a sus ojos. Esa era una enorme bestia demoníaca de 1000 pies que era completamente de color negro púrpura. Un par de grandes alas de murciélago se extendieron lentamente detrás de él, pareciendo cubrir el cielo y el sol mientras lo hacía. Sus dos brazos de color negro púrpura eran gruesos y enormes. Parecía haber algunos símbolos misteriosos destellando sobre él, emitiendo una sensación aterradora al hacerlo. Esos brazos eran excepcionalmente grandes y sus uñas afiladas parpadeaban con un destello frío. Ese tipo de agudeza fue tal que Lyndon sintió que su cuerpo se enfriaba al verlo. No dudaba de que este par de garras poseía una fuerza aterradora que fácilmente podría atravesarlo. Clamor. La enorme bestia estaba suspendida en el cielo. Ese par de grandes alas de murciélago en su espalda aleteó lentamente, mientras un aura que no podía describirse barría desde el interior de su cuerpo. Incluso el cielo mismo parecía algo oscuro bajo esta aura. Esta era una verdadera bestia temible sin igual. Este tipo de sentimiento era tal que incluso ese dragón verde, que Lyndon había visto antes, parecía un poco más débil en comparación con él. ¿Es este el cuerpo real de la demonio celestial Armiño? Lyndon miró a esta enorme bestia que hizo que incluso él sintiera una gran cantidad de presión. Sus ojos se llenaron de una expresión de asombro mientras murmuraba suavemente para sí mismo. En el pasado, siempre había escuchado a pequeño Armiño tocar la trompeta, diciendo lo poderoso e invencible que era. Sin embargo, Lyndon nunca había puesto esas palabras en su corazón. Solo después de haber visto personalmente el cuerpo real de la demonio celestial Armiño, no tuvo más remedio que creer que esta tribu realmente podría poseer la aterradora aura dominante que podría devorar a la tribu dragón. El demonio celestial Armiño estaba suspendido en el cielo mientras aullaba hacia él. El aullido del alma que se agitaba solo se debilitó gradualmente después de un largo tiempo.
Poco a poco bajó la cabeza después de eso y su par de ojos negros púrpura misteriosos y únicos miraron hacia Lindon. Lindon levantó la cabeza. Sus ojos hicieron contacto con él, pero no retrocedieron ni un poco debido al aura conmovedora del alma de este último. ¡Bam! El contacto visual duró un instante antes de que un destello frío extremadamente agudo saliera repentinamente del demonio celestial Armiño. Ambas alas se agitaron y en realidad se transformó en un rayo de luz que salió disparado. Esa garra dorada que podía penetrar fácilmente a través de un experto en el etapa 3 Joan Nirvana disparó directamente hacia Lindon. Esta escena hizo que Lindon se sobresaltara un poco. Sus ojos simplemente miraron fijamente el par de ojos de color negro púrpura. La cubierta dorada del cuerpo que originalmente se envolvía alrededor de su cuerpo se dispersó automáticamente en este momento. Lindon pudo ver una emoción familiar dentro de ese par de ojos. No creía que Pequeño Armiño lo atacaría. Su voz. La velocidad de Pequeño Armiño era tan rápida que era imposible describirla. Después de solo un destello, penetró a través del cielo, llevando una enorme sombra oscura cuando apareció en el aire sobre Lindon. Esa presión fue suficiente para hacer temblar de miedo. ¡Bam! Los ojos negro púrpura de Pequeño Armiño miraron a Lindon. Ese tipo de resplandor agudo y escalofriante se volvió cada vez más denso. En el siguiente instante, su garra se balanceó. Sin embargo, la garra cambió repentinamente de dirección justo cuando estaba a punto de hacer contacto con el cuerpo de Lindon. En cambio, en realidad se estrelló contra un espacio vacío detrás de Lindon. La voz algo densamente fría de Pequeño Armiño resonó en este espacio después de que este fuerte viento de sus garras salió disparado. Sal ahora. Capítulo 543. Un anciano misterioso boom. Cuando la garra de Pequeño Armiño atravesó el aire, pareció que incluso la dimensión del espacio se estaba desgarrando. Incluso la expresión facial de Lindon cambió drásticamente en este momento. Sin embargo, su expresión facial no cambió por el ataque de Pequeño Armiño, sino por lo que Pequeño Armiño había gritado antes. Había alguien escondido en este lugar. Había estado entrenando en silencio durante este periodo de tiempo y no sintió la presencia de nadie más. Sin embargo, ¿qué más podrían implicar las palabras de Pequeño Armiño? ¿Alguien los había estado espiando todo este tiempo? Cuando este pensamiento se materializó en su mente, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Un resplandor dorado resplandeciente surgió del cuerpo de Lindon. Con un fuerte golpe en el suelo con las puntas de los pies, Lindon voló hacia el cielo. Luego, hizo un giro brusco en el aire y miró con seriedad el espacio de la nada, donde se dirigía el ataque de Pequeño Armiño. El ataque de Pequeño Armiño fue extremadamente despiadado. Un resplandor negro púrpura se estaba coagulando en sus garras. Incluso los ojos de Lindon se congelaron cuando presenció ese tipo de poder. Jaja, de verdad mereces ser llamado demonio celestial Armiño. Tus ataques son siempre despiadados. Bajo la mirada fija de Lindon, una onda ondulaba extrañamente desde el espacio de la nada. Entonces, se escuchó una risa que sonaba como un anciano. Cuando llegó la risa, una mano arrugada se extendió desde adentro y agitó ligeramente. Una ráfaga de viento aparentemente suave sopló y expulsó violentamente las poderosas y afiladas garras de Pequeño Armiño. El enorme cuerpo de Pequeño Armiño retrocedió levemente. Una mirada sombría apareció en sus ojos de color negro púrpura. Luego descendió del cielo y aterrizó junto a Lindon. Sus enormes alas de murciélago se agitaron ligeramente, formando un huracán que envolvió y protegió a Lindon. ¿Quién es él? Lindon preguntó en voz baja después de lanzar una mirada a la diabólica Pequeño Armiño. No lo sé, pero es bastante poderoso. Será mejor que tengamos cuidado. Mi cuerpo físico acaba de terminar su formación y aún no he recuperado completamente mis poderes, respondió Pequeño Armiño con voz profunda mientras negaba con la cabeza. Las cejas de Lindon se doblaron ligeramente. No podía entender por qué un practicante misterioso aparecería en las profundidades del Templo del Dragón Verde. Las miradas de Lindon y Pequeño Armiño estaban fijadas en ese espacio distorsionado, esperando con severidad que sucediera algo. Bajo sus miradas, la distorsión de ese espacio se volvió cada vez más severa. Finalmente, una figura arrugada apareció lentamente ante sus ojos. Esa figura pertenecía a un anciano, que vestía una prenda de cáñamo toscamente confeccionada. No se podía sentir ni una pizca de poderosas ondas de energía de su cuerpo. Además, su rostro envejecido era normal y sin rasgos especiales. Si no fuera por su apariencia misteriosa, Lindon lo habría tratado como a un anciano común. Ese anciano miró sonriendo al atento Lindon y Pequeño Armiño sin mostrar ningún signo de agresión. Al mismo tiempo, estaba examinando este lugar sin prisa. Así que estas son las profundidades del Templo del Dragón Verde. Parece que el remanente de esa persona ya ha desaparecido, si no, un viejo como yo no podría haber entrado en este lugar. Al escuchar las palabras murmuradas del anciano,
Lyndon arqueó ligeramente las cejas. El remanente del que estaba hablando debe ser Insi. Y debido a la desaparición del remanente de Insi, esta dimensión del espacio había perdido su protección, lo que permitió que ese anciano de origen desconocido entrara. Anciano. Lyndon miró al anciano y ahuecó su mano a modo de saludo. Su tono fue bastante educado. Aunque Lyndon no sabía nada sobre el origen del anciano, este último no parecía un individuo simple y era mejor no ofender a esa persona. No te preocupes, mi viejo amigo solo siente curiosidad por este lugar. Durante muchos años he intentado entrar en este lugar, pero siempre me detuvieron. Ese anciano parecía haber notado las preocupaciones de Lyndon y, de inmediato, sonrió y pareció bastante amigable. La expresión facial de Lyndon no cambió, pero su pensamiento estaba dando vueltas. El campo de batalla antiguo solo se abrió durante la Guerra de los 100 Imperios. Si este anciano pudiera entrar a voluntad, implicaría que la identidad de este anciano era realmente inusual. Oye, me temo que nos has estado espiando desde hace bastante tiempo. Pequeño Armiño se burló. Solo estoy interesado en este joven, se rió el anciano mientras miraba a Lyndon. Luego continuó, supongo que alguien que posea el símbolo ancestral devorador será una entidad bastante fenomenal en el universo después de que madure en el futuro. Los ojos de Lyndon se hundieron ligeramente. Naturalmente, sabía de la importancia del símbolo ancestral devorador. Este artefacto fue lo suficientemente poderoso como para despertar la codicia de numerosos practicantes. Si a este anciano le gustara, sería problemático para Lyndon ahora. El brillo púrpura oscuro en los ojos de pequeño Armiño se solidificó. Indistintamente, había una aura extremadamente tiránica saliendo de sus ojos. Claramente, era una señal de que se estaba preparando para atacar una vez que surgiera un desacuerdo. No tengo ninguna intención de pelear contigo. A pesar de que eres un demonio celestial Armiño, acabas de formar tu cuerpo físico y tus poderes no se han recuperado a la 10ª parte de los poderes de tu forma máxima. Por lo tanto, no eres rival para mí. El anciano se rió entre dientes con indiferencia. Aparentemente, no le preocupaba el aura agresiva de pequeño Armiño. Vamos a intentarlo. Los ojos de pequeño Armiño se ensombrecieron. Justo cuando estaba a punto de tomar medidas, Lyndon agitó la mano y lo detuvo. Sabía que el anciano estaba diciendo la verdad. Incluso si él y pequeño Armiño combinaran fuerzas, no serían rival para el anciano. Dado que el anciano no tiene malas intenciones, parece que ambos nos hemos preocupado por nada. Dado que acabamos de completar nuestras capacitaciones, no deseamos quedarnos aquí por más tiempo. Entonces, adiós, Lyndon le sonrió humildemente al anciano. Luego, apretó los puños para despedirse y se preparó para irse con pequeño Armiño. Joven que se llama Lyndon, estoy bastante interesado en ti y, por lo tanto, te diré algo. Una vez que tu amigo, el demonio celestial Armiño parado a tu lado, revele su identidad, estarás en un gran problema. El anciano de repente miró a Lyndon y dijo claramente. La figura de salida de Lyndon se congeló abruptamente y sus cejas se fruncieron con fuerza. Luego preguntó con gravedad, anciano, ¿qué quiere decir con estas palabras? La relación de la región de Xuan Oriental con la ciudad demonio no es exactamente pacífica. Ambos bandos han cruzado espadas varias veces. Actualmente, algunos de los miembros principales de las supersectas de la región Xuan Oriental han sido asesinados por los miembros de la ciudad demonio. Además, la tribu que es responsable de la mayoría de los asesinatos es la notoria tribu demonio celestial Armiño. Por lo tanto, si tu amigo, demonio celestial Armiño, revela su identidad ahora, no solo no serás elegido por esas supersectas, incluso puedes atraerte una calamidad devastadora. La expresión facial de Lyndon cambió ligeramente. Dado su estado actual, estaba claro que no estaba calificado para conocer tales rencores. El abuelo Armiño no mató a tu gente. Pequeño Armiño rugió con frialdad. Jaja, mientras seas una de los demonios celestial Armiño, eso es suficiente, dijo el anciano con apatía. Luego, continuó, no es necesario que sigas mirándome. No tengo rencor contra la tribu demonio celestial Armiño. De lo contrario, no les hablaré a los dos de una manera tan pacífica. Simplemente no quiero que una persona impetuosa como tú revele tu identidad y atraiga problemas devastadores al joven que está a tu lado. Los ojos de pequeño Armiño se relajaron ligeramente. Finalmente, dio un resoplido frío y no dijo nada más desde entonces. Lyndon gimió profundamente. Luego, ahuecó solemnemente sus puños hacia el anciano y dijo, anciano, muchas gracias por el recordatorio. Me aseguraré de que mi amigo intente no revelar su identidad como una demonio celestial Armiño en esta región oriental Xuan. A pesar de que pequeño Armiño tenía el cuerpo de una bestia demoníaca, tenía muchos trucos bajo la manga. Mientras no muestre su forma física actual,
la gente común no detectaría su identidad como una demonio celestial Armiño. Es el destino que podamos encontrarnos en un lugar así. Simplemente te estoy dando un consejo. Sin embargo, siento que tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos en el futuro. El anciano miró profundamente a Lyndon y sonrió. Tengo bastante curiosidad por ver cómo te irá en la próxima guerra de los 100 imperios. Esta vez, la guerra de los 100 imperios tiene algunos individuos extremadamente problemáticos y malvados. Haré todo lo posible, respondió Lyndon en voz baja. Él era de un imperio de bajo rango, en comparación con los talentos de esos superimperios que disfrutaban de los recursos dados por Dios. Naturalmente había algunas disparidades. Los practicantes de esos superimperios han dominado el ranking nirvana dorado de la guerra de los 100 imperios durante muchos años. Creo que si alguien de un imperio de bajo rango puede ocupar un lugar entre ellos, será bastante interesante. El anciano se rió entre dientes en broma. ¿Ranking nirvana dorado? Lyndon se sorprendió un poco. Ranking nirvana dorado y ranking nirvana diferían en una palabra y, sin embargo, Lyndon podía sentir que había una diferencia extremadamente grande entre estas dos palabras. El anciano simplemente sonrió. Sin explicar nada y con una sacudida de su cuerpo, el anciano se desvaneció poco a poco. Después de un momento, desapareció por completo de esta dimensión. Lyndon estaba algo desconcertado con este anciano, cuyo origen era misterioso y la forma en que hablaba era sutil e inefable. Lyndon solo pudo sacudir la cabeza con incredulidad. Este viejo debería ser miembro de una super secta. Pequeño Armiño finalmente abrió la boca para hablar mientras miraba el lugar donde había desaparecido el anciano. Lyndon asintió levemente con la cabeza. Aparte de esas super sectas que controlaban esta dimensión, no había nadie más que pudiera entrar y salir del campo de batalla antiguo a voluntad. Pequeño Armiño, vuelve a tu forma humana. Si dejas este lugar de esta forma, me temo que puede causar una conmoción. Lyndon volvió la cabeza y le recordó a Pequeño Armiño. Después de que el misterioso anciano se lo recordara, Lyndon no tuvo más remedio que ser más prudente. Si Pequeño Armiño realmente revelaba su identidad, ambos estarían en problemas. Esas super sectas que tenían rencor contra la tribu demonio celestial Armiño podrían desquitarse con Pequeño Armiño. Pequeño Armiño escuchó las palabras de Lyndon. A pesar de que entendía la razón detrás de esto, estaba picado de vergüenza. Esta escena sorprendió a Lyndon y, sin embargo, aún tenía que recordárselo a Pequeño Armiño. Bajo los recordatorios de Lyndon, no había mucho que Pequeño Armiño pudiera hacer al respecto. Un denso resplandor negro púrpura surgió de su cuerpo y su enorme cuerpo comenzó a encogerse rápidamente. A medida que aumentaba el brillo, el cuerpo de Pequeño Armiño finalmente se volvió del tamaño de un humano. Después de que el resplandor se disipó, una figura humanoide apareció ante Lyndon. La expresión facial de la figura era ligeramente rígida. La figura frente a él era un joven que vestía una prenda de color negro púrpura. El joven era extremadamente elegante y guapo. La sonrisa en su rostro lo hacía parecer diabólico pero extremadamente sorprendente y algunas chicas se enamorarían de esos rasgos faciales una vez que lo vieran. Lyndon no era una niña y, por lo tanto, no estaría enamorado de él. Sin embargo, por un momento, se quedó atónito. Simplemente no podía asociar a Pequeño Armiño con estos rasgos faciales con la imagen astuta y malvada que tenía de Pequeño Armiño en el pasado. Abuelo Armiño. La esquina de la boca de Lyndon se crispó mientras miraba al joven avergonzado ante él. De repente sintió la necesidad de patear al joven. Capítulo 544. Saliendo de la reclusión. Jaja, pareces muy sorprendido. La transformada Pequeño Armiño se rió secamente mientras miraba tímidamente a Lyndon, cuyo rostro parecía estupefacto. La conmoción en la mente de Lyndon duró un momento, antes de desaparecer gradualmente. Miró extrañamente a Pequeño Armiño y luego, un tinte de expresión excéntrica y sonriente apareció en sus ojos. Muchacho, ¿qué tipo de expresión es esa? Aunque el abuelo Armiño es considerado un joven en la tribu demonio celestial Armiño, la cantidad de años que he vivido es aún más que tú. No hay pérdida para que me llames abuelo Armiño. Pequeño Armiño no pudo evitar decir rápidamente, cuando vio la sonrisa burlona de Lyndon. Lyndon se rió entre dientes y lo ignoró. Al ver esto, Pequeño Armiño sintió la necesidad de poner los ojos en blanco. Sabía que una vez que se revelara su forma humana, la imagen astuta y rigurosa que construyó minuciosamente para Lyndon quedaría completamente arruinada. Parece que mi corazonada era correcta. Lyndon estiró la espalda y miró sonriendo a Pequeño Armiño, que tenía un rostro sombrío. A veces, por el tono de Pequeño Armiño, Lyndon podía sentir que, aunque Pequeño Armiño tenía más experiencia que él, todavía le faltaba el aura venerable de un anciano que había experimentado varias dificultades en la vida. Ya que ahora ha recuperado su cuerpo físico, ¿qué planea hacer a continuación?
Lyndon cambió el tema y preguntó, ¿qué puedo hacer yo? Primero te seguiré. A pesar de que he recuperado mi cuerpo físico, todavía necesito mucho tiempo para recuperar los poderes que tengo en mi forma máxima, pensó pequeño Armiño por un momento, antes de lanzar una mirada a Lyndon y continuar. Además, una persona como si tuvieras problemas donde quiera que vayas. Si el abuelo Armiño te deja, me temo que tendré que regresar y recoger tu cadáver dentro de unos días. Lyndon no estaba preocupado por los comentarios tan habituales de pequeño Armiño. Mientras miraba a este tipo, que era incluso más diabólicamente guapo que el príncipe del gran imperio Jan Moling, un tinte de calidez cruzó su corazón. Lyndon sabía que pequeño Armiño no quería irse porque le preocupa que Lyndon viaje solo en la región oriental Swan. Después de fruncir los labios, Lyndon extendió la mano y le dio una ligera palmada en los hombros a pequeño Armiño y dijo en voz baja, hermano. Ambos se conocieron en su momento más bajo. Después de viajar juntos durante los últimos años, su relación se había profundizado. Pequeño Armiño rápidamente se sacudió la mano de Lyndon. Luego, giró la cabeza hacia un lado y juró, muchacho, ¿no puedes hacer este tipo de cosas? Es tan cursi. Lyndon se rió entre dientes y luego murmuró, después de que dejemos este lugar, siempre que estemos en la región oriental Swan y no en una situación crítica, no revele su identidad como un demonio celestial Armiño. Creo que, dadas tus capacidades, incluso si no has recuperado una décima parte de los poderes que tienes en tu forma máxima, siempre que hagas todo lo posible por ocultar tu identidad, no mucha gente podrá reconocer quién eres en realidad. La mayoría de los poderes de demonio celestial Armiño dependen de ese cuerpo. Si no uso ese cuerpo, mis poderes se reducirán aún más. Pequeño Armiño frunció las cejas y respondió, eso es aún mejor que atraer a esas supersectas que tienen rencor contra la tribu demonio celestial Armiño. No te preocupes, todavía estamos Little Flame y yo. No es una tarea fácil llevarnos a ese tipo de apuros, aseguró Lyndon. Al escuchar lo que se dijo, pequeño Armiño solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. También entendió que incluso si pudiera regresar a su forma máxima ahora, era imposible para él viajar sin el más mínimo escrúpulo en la región oriental Swan. En este pedazo de tierra vasta e ilimitada, había numerosas entidades terriblemente poderosas. Esas supersectas pudieron establecerse con éxito en esta vasta tierra durante miles de cientos de años e incluso disputaron con numerosas razas de la ciudad demonio al mismo tiempo. Ese tipo de poder no podía describirse con palabras fácilmente. Lyndon se sintió satisfecho cuando vio a pequeño Armiño asentir con la cabeza. Lyndon no estaba interesado en investigar el tema de los conflictos que la tribu demonio celestial Armiño tenía con algunas de las supersectas en la región oriental Swan. Todo lo que sabía era que pequeño Armiño era su hermano. Parece que si vamos a entrar en esas supersectas en el futuro, debemos encontrar una que no tenga rencor contra la tribu demonio celestial Armiño. De lo contrario, tendremos algunos problemas. Cuando este pensamiento cruzó la mente de Lyndon, de repente pensó en el misterioso anciano que conoció antes. Ese anciano debería ser miembro de una supersecta y parecía que no tenían rencor contra la tribu demonio celestial Armiño. El único problema era que no sabía a qué supersecta pertenecía ese anciano. De lo contrario, esa supersecta también sería una buena opción para ellos. Vamos, lanzando la cabeza, Lyndon arrojó los numerosos pensamientos en su cabeza. El tiempo que pasaron en esta dimensión no había sido corto. Parecía que la situación en el campo de batalla antiguo ahora se estaba volviendo considerablemente volátil. Eso fue porque la verdadera guerra de los 100 imperios comenzaría pronto. Después de casi un año de varios entrenamientos silenciosos y arduos, aquellos practicantes que generalmente se ocultaban del público estaban a punto de mostrar sus afilados dientes caninos y se convirtieron en entidades deslumbrantes en este antiguo campo de batalla. Al igual que las grandes mareas podrían usarse para lavar la arena y revelar diamantes y oro, no importa que también se haya escondido un talento, a través de una capa y otra de eliminación en la competencia, él o ella eventualmente se elevaría por encima de los demás y sorprendería a los demás. Una vez más, la rústica llave secreta antigua apareció en la palma de Lyndon. Poco después, se emitieron numerosos rayos de luz deslumbrante y el espacio frente a ellos emitió ondas de energía violentas. Indistintamente, un vórtice se estaba formando gradualmente. Cuando el vórtice comenzó a formarse, Lyndon echó un vistazo a esta dimensión y otro rápido al río de píldoras que fluye. Este lugar era de hecho un precioso campo de entrenamiento para los practicantes de Nirvana. Sin embargo, era una pena que no pudiera quedarse aquí para siempre. Después de sentirse un poco emocionado, Lyndon decidió no demorarse más y dio un paso hacia ese vórtice que giraba lentamente. Detrás de él, pequeño Armiño también lo alcanzó rápidamente. Zumbido. Cuando ambos entraron en el vórtice comenzó a girar rápidamente. Finalmente,
Bajo una serie de ondulaciones del espacio, el vórtice desapareció. Después de que el vórtice desapareció, esta dimensión no utilizada se volvió en silencio una vez más y esperó la llegada del próximo individuo predestinado. Sin embargo, para entonces, estaba claro que no había nadie que pudiera ganar la herencia de Insi como lo había hecho Lindon. Mientras tanto, cuando Lindon y Pequeño Armiño entraron en el vórtice y dejaron las profundidades del Templo del Dragón Verde, en otra dimensión, una figura musculosa sentada sobre una montaña de cadáveres abrió lentamente sus ojos bien cerrados. ¡Boom! Cuando esa figura abrió los ojos, un brillo escarlata brotó de ellos. Una aura diabólica indescriptible barrió su cuerpo como un huracán, de sangre fría, salvaje. Ese tipo de aura diabólica aterradora era suficiente para hacer temblar de terror a los individuos mentalmente débiles. Bajo la mirada de esos ojos escarlata, las capacidades de lucha de uno disminuirían significativamente. Esa figura sentada, parecida a un gigante, era naturalmente Little Flame. En este momento, había numerosas cicatrices desagradables y llamativas entrelazadas por todo su cuerpo. Era difícil imaginar qué tipo de intensas y devastadoras luchas había experimentado en esta dimensión. Cuando el aura brutal salió de Pequeño Armiño, una neblina de sangre que se elevaba por las nubes también se estaba acumulando sobre su cabeza. Indistintamente, esa niebla de sangre parecía haberse convertido en un enorme tigre resplandeciente de color rojo sangre. Rob. El tigre brillante rojo sangre rugió hacia el cielo y ese rugido de tigre resonó frenéticamente en el aire. Ese tipo de rugido de tigre era extremadamente extraño y podía hacer que la sangre en el cuerpo hirviera agitadamente. Parecía que bajo este tipo de rugido de tigre, la sangre saldría de su cuerpo involuntariamente. La Little Flame actual se parecía mucho a un terminador. Pequeño Armiño levantó la cabeza. Luego miró sin emoción al tigre brillante rojo sangre con sus ojos escarlata. Después de lo cual, abrió su enorme boca y un poder absorbente brotó de adentro y se tragó a todo el tigre brillante rojo sangre. Después de tragar el tigre brillante rojo sangre, el resplandor escarlata alrededor del cuerpo de Little Flame pareció volverse más denso. Poco después, se puso de pie lentamente y miró la dimensión vacía con sus ojos escarlata. Luego, como si sintiera algo, el brillo escarlata en sus ojos desapareció como mareas en retroceso y fue reemplazado por un tinte de felicidad. El hermano mayor ha salido de la reclusión, Little Flame murmuró alegremente. Ese tipo de expresión facial era totalmente diferente a la anterior sin emociones. Luego, con un agarre de su mano, apareció la llave secreta antigua. El entrenamiento que tenía en este lugar ya había llegado a su límite. La razón por la que nunca abandonó este lugar fue porque estaba esperando las noticias de Lindon. En este momento, dado que Lindon ya había salido de la reclusión, Little Flame naturalmente sabía que era hora de dejar este lugar. Little Flame enderezó la espalda y echó un vistazo a la dimensión rojiza, llena de devastación, similar a un campo de batalla. Después de lo cual, lanzó una mirada a las cicatrices entrelazadas en su cuerpo y sonrió. Luego, dio un paso hacia adelante y caminó hacia el remolino del vórtice y dejó este lugar. Cuando la figura de Little Flame desapareció en el vórtice, el aura diabólica que impregnaba la dimensión del campo de batalla se redujo en un instante. Parecía que el aura diabólica de Pequeño Armiño había invadido toda la dimensión similar a un campo de batalla. Zumbido. Después de que ese vórtice desapareció, el espacio cercano comenzó a distorsionarse ligeramente y apareció una figura anciana. Era el misterioso anciano a quien Lindon conoció antes. En este momento, ese misterioso anciano miró el lugar donde Little Flame desapareció y usó su mano arrugada para acariciar su barba. Sus ojos parecían contener un tinte inconcebible de asombro. El templo del tigre blanco es ampliamente conocido por ser brutal y asesino. Cualquier individuo corriente que obtenga su herencia se convertirá inmediatamente en una máquina de matar sedienta de sangre. No esperaba que este gran hombre pudiera mostrar un dominio y control tan perfecto sobre esta dimensión. Simplemente asombroso. Después de que el misterioso anciano terminó su oración, sonrió gentilmente y murmuró de nuevo, ese amigo de Lindon también parece complicado. Esta vez, habrá un gran espectáculo en la guerra de los 100 imperios. No estoy seguro de hasta dónde pueden progresar. Los malhechores de esas super sectas no son presa fácil. Después de que terminó su oración en silencio, el misterioso anciano blandió las mangas de su túnica y extrañamente desapareció una vez más. Capítulo 545. Gran Imperio Gan. Siendo la ciudad simbólica dentro de la región noroeste, este antiguo salón era bastante animado. Además, desde la aparición de antigua tesorería, el tráfico humano en este lugar había alcanzado un nivel bastante aterrador. Incluso después de muchos meses, este lugar todavía se consideraba floreciente. La antigua tesorería estuvo abierto durante bastante tiempo. Por lo tanto, una gran cantidad de personas ingresaron continuamente durante este último periodo de tiempo.
Por supuesto, también hubo algunas personas que habían obtenido algunos tesoros, saliendo continuamente con alegría salvaje. Muchas personas se sintieron provocadas al ver el tipo de recompensas envidiosas obtenidas. Además, con la guerra de los 100 imperios acercándose cada vez más, muchos expertos estaban ansiosos por aumentar su fuerza. Por lo tanto, la cantidad de personas que ingresaron a la antigua tesorería aumentó con el paso del tiempo. De un mismo modo, la cantidad de expertos que se sintieron atraídos por este salón antiguo también aumentó locamente. Varios imperios de alto rango invadieron este lugar, llenándolo hasta el punto de que incluso el agua tendría dificultades para filtrarse. Las disputas naturalmente seguirían con un aumento en el número de personas. Este era un principio que nunca cambiaría. Con un número cada vez mayor de personas entrando en la antigua tesorería, el tesoro escondido no podría soportar este tipo de cosecha, independientemente de lo rico que fuera el tesoro escondido. Por lo tanto, después de 2 meses más o menos, la mayoría de los tesoros y la herencia dentro de antigua tesorería han sido obtenidos por otros. De esta manera, también resultó en que otros no tuvieran más remedio que regresar con las manos vacías. La mayoría de los que llegaron a este lugar no estaban dispuestos a regresar con las manos vacías. Por tanto, se había producido un problema. Como ya no podían obtener tesoros, solo podían arrebatárselos. Este era un lugar donde se honraba la fuerza. Mientras uno poseyera la fuerza suficiente, nadie lo culparía por robar a otro. El nacimiento de estos pensamientos básicamente había causado que esta ciudad del antiguo salón se volviera caótica de la noche a la mañana. Aquellas personas que habían regresado de antigua tesorería con grandes recompensas no tuvieron tiempo para deleitarse con su botín después de salir de la onda espacial, cuando sintieron que ya eran el foco de numerosos ojos rojos sangre codiciosos. Arrebatamiento y resistencia. Tales hechos ocurrieron en todas partes de la ciudad. Hubo los que fueron de pequeña escala, mientras que no faltaron los grandes también. En cualquier caso, todo el mundo era consciente de que no se podía considerar que uno hubiera tenido éxito por completo después de obtener los tesoros. Esto se debió a que deben poseer la capacidad de sacar estos tesoros de este salón antiguo frente a las muchas miradas maliciosas. No había orden en este lugar. Solo existían la fuerza y el puño de uno. Por supuesto, independientemente de lo caótico que fuera el lugar, en última instancia, había una diferencia entre los fuertes y los débiles. Después de los muchos cambios de poder dentro de este salón antiguo, las facciones que habían dominado este lugar en el pasado habían sido barridas durante mucho tiempo. Cuando uno caminaba en esta enorme ciudad antigua, definitivamente se reuniría en el medio del salón de color dorado. Cuando uno levantaba la cabeza, ese lugar era el lugar que buscaba más atención en toda la ciudad. Se dice que la facción, que actualmente ocupaba este gran salón de color dorado, era lo suficientemente poderosa como para dominar toda la ciudad hasta que nadie se atrevía a responder. No eran de un imperio de alto rango, en cambio, un superimperio. Estas 3 palabras no parecían amables. En cambio, contenía una pesadez que haría que la expresión de uno cambiara. La región noroeste estaba llena de innumerables imperios y eran como las estrellas en el cielo. Contarlos a todos era imposible. Sin embargo, todos sabían que entre estos numerosos imperios estelares hay un número extremadamente pequeño de ellos que se encontraban en la cima. Esos fueron los superimperios. Era imposible para un imperio ordinario medir la fuerza de un superimperio. En esta región del noroeste, si uno describiera una supersecta como el rey, estos superimperios serían como los señores supremos. Aunque la fuerza y los cimientos de estos superimperios eran deficientes en comparación con esas supersectas, su fuerza también estaba en un nivel que uno no podía subestimar. Esos genios que habían surgido de esos superimperios no solo tenían talentos con los que una persona común tenía dificultades para ser comparados, sino que su base también era algo con lo que una persona común no podía compararse. En el momento en que entraron en este antiguo campo de batalla, ya estaban en la cima. Desde cierto punto de vista, era básicamente un hecho que serían elegidos para unirse a las supersectas. Por lo tanto, los superimperios eran la existencia más fuerte en este antiguo campo de batalla. Donde quiera que fueran, ningún otro imperio se atrevió a ofenderlos. Esto se debió a que todos entendieron que no podían ofender a los superimperios, dada la fuerza de estos últimos. Originalmente, no existían superimperios en esta región del noroeste. Estos superimperios en el salón antiguo habían llegado después de que apareciera la antigua tesorería. Por su apariencia, parecía que estaban interesados en la antigua tesorería. Sin embargo, todos estaban un poco inseguros de por qué este superimperio no atacó y arrebató los tesoros de otros como esperaban después de haber ocupado con fuerza ese salón de color dorado. En cambio, permanecieron callados.
Sus modales parecían estar esperando algo. Sus acciones hicieron que la gente se sintiera un poco insegura. Sin embargo, pronto hubo algunas noticias que comenzaron a difundirse. Estas personas de la supersecta estaban esperando aquí debido a la antigua tesorería. Sin embargo, tenían un estándar bastante alto. Naturalmente, los tesoros ordinarios tenían dificultades para llamar su atención. Lo que querían era la herencia de las 4 grandes sectas misteriosas en la antigua tesorería. Basado en las noticias que se habían transmitido desde la antigua tesorería, la herencia de las 4 grandes sectas misteriosas ya había sido obtenida por el grupo de Liu Bai, Lin Zhen y Lin Don. Además, lo más impactante fue que el grupo aparentemente más débil de Lin Don había monopolizado la herencia de 2 de las grandes y misteriosas sectas. Hubo una noticia aún más impactante que se difundió después de esta noticia. Durante la lucha por la herencia, Lin Don había derrotado a Tianzhen, Musou y Jian San, 3 de los señores supremos de la región noroeste. Estableció su poder y tomó directamente la herencia de 2 de las grandes sectas misteriosas. Independientemente de la cantidad de personas que se burlaron cuando se difundió esta noticia, toda la ciudad parecía haberse quedado en silencio después de que Tianzhen y los otros 2 salieron de la antigua tesorería hallado de una manera desanimada. Un buen número de personas inhalaron silenciosamente una bocanada de aire frío. Realmente eran incapaces de imaginar que una persona de un imperio de bajo rango fuera realmente capaz de alcanzar un nivel tan aterrador. No importa qué tipo de conmoción enorme se generó en el salón antiguo o incluso en la región noroeste, sin embargo, su actual el yo finalmente no había aparecido. Esto había dado crédito a la noticia de que estaba refinando la herencia de la misteriosa secta. Después de que todos se dieron cuenta de la intención de este superimperio al venir a este salón antiguo, muchas personas terminaron regodeándose un poco. Realmente querían ver qué tipo de actuación Lin Don, que había estado realizando milagros continuamente, podría mostrar frente a oponentes tan aterradores. Hace un mes, mientras esperaban con tan mala intención, apareció una actividad inusual en el espacio del salón antiguo, después de lo cual, el grupo de Liu Bai y Zhen Yan realmente salió directamente del espacio frente al foco de toda la ciudad. Este grupo de personas acababa de aparecer cuando inmediatamente llamó la atención del superimperio, que estaba presente en el gran salón de color dorado. Al mismo tiempo, algunos expertos del superimperio se rebelaron. Sin embargo, todos se sorprendieron un poco al descubrir que la gran batalla que habían anticipado no apareció. Ambas partes tuvieron un intenso enfrentamiento por un momento antes de que ambas partes se sintieran un poco cautelosas el uno del otro. Después de lo cual, el superimperio se rindió y regresó. Un gran número de personas se sorprendieron un poco ante esta situación. Solo aquellos que estaban bien informados sabían que, aunque el superimperio había llegado al salón antiguo, Liu Bai y Jansen también poseían una sólida experiencia detrás de ellos. Era probable que el superimperio hubiera sopesado un poco la situación, antes de decidir que no deseaban terminar con un conflicto con las facciones detrás de estos 2 solo por esta herencia. Algunas personas se sintieron un poco decepcionadas por este resultado. Poco después, sin embargo, reafirmaron su atención una vez más. Esto se debió a que entendieron que aunque ambas partes no pelearon esta vez, no habría tal anticlímax la próxima vez. Liu Bai y Jansen poseían una formación bastante sólida, pero Lin Don provenía de un imperio de bajo rango. Por lo tanto, ningún superimperio lo apoyó. Por lo tanto, mientras se atreviera a rebelarse, era probable que tuviera que entregar obedientemente la herencia. Esto se debía a que el que lo atacó esta vez era un superimperio. En este antiguo campo de batalla, el prestigio de un superimperio definitivamente no era algo que alguien que se había originado en un imperio de bajo rango se atreviera a provocar. A pesar de que había realizado muchos milagros, la fuerza de una supersecta ya era suficiente para eliminar cualquier milagro. Gran Imperio Gan. Esta era la supersecta que estaba presente en este salón antiguo. Era un hombre que podía hacer que los corazones de muchos temblaran de miedo incluso en todo este antiguo campo de batalla. El Gran Imperio Gan tenía 3 reyes y 4 generales. Todas estas personas eran personas de renombre en el ranking Nirvana. Su fuerza ya había alcanzado un nivel bastante aterrador. En este momento, 2 de los 4 generales de este Gran Imperio Gan estaban esperando en silencio en este antiguo salón la aparición de Lin Don. General de Fuego, Su Tianhuo. General de Montaña, Muang. 2 grandes individuos que una vez acudieron al antiguo campo de batalla. Eran los verdaderos genios y élites en este antiguo campo de batalla. Innumerables personas en el salón antiguo estaban anticipando ansiosamente la pelea que estallaría pronto. Esto se debía a que todos querían saber si este joven de un imperio de bajo rango sería capaz de seguir creando sus milagros frente a tan verdaderos grandes seres. El final de los milagros o los milagros se vuelven aún más brillantes. La respuesta probablemente se revelaría muy pronto.
Innumerables personas pensaban de esta manera dentro del salón antiguo. Un momento después, de repente levantaron la cabeza y miraron el remolino espacial que había aparecido de repente en el espacio. Todos se quedaron atónitos por un momento. El remolino espacial se formó lentamente a medida que una onda salvaje y violenta se extendía desde él. Después de lo cual, dos figuras jóvenes de aspecto familiar aparecieron gradualmente desde el interior del remolino. Los ojos de algunos individuos de ojos agudos se encogieron de repente al ver la figura que era el líder. Poco después, una voz alegre e incontrolada sonó de una manera penetrante. Lyndon ha aparecido. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.